Hola a todos, acá estamos de manera interactiva en nuestra clase de El diferenciado de ciencias sociales. Bienvenidos todos, espero que esta sea una situación pasajera, si no, nos comunicaremos por este medio, ¿ya? Antes de comenzar, les comento un poco cómo va a ser la modalidad de trabajo, ¿ya? Em, Como yo por lo general siempre tengo las diapositivas, se las voy a ir entregando clase a clase y les voy a ir incorporando el audio con la explicación de cada una. También me esforcé por buscarle más links, perdón, en plural, de videos o materiales que les puedan servir para poder estudiar de manera complementaria. De todos modos, el correo en el cual yo les entrego este material sirve también para que ustedes se puedan comunicar conmigo si es que tienen dudas, preguntas, comentarios y también, sobre todo, para que me envíen las respuestas del trabajo que supuestamente íbamos a hacer en clase, pero que ahora les voy a pedir que me las contesten como respuesta al mismo correo que yo les envío. Así yo puedo tener todo en el mismo hilo del mail, en el mismo thread. Así que les pido que por favor, después de que revisen el material, me envíen sus respuestas. ¿Ya? Continuando entonces con lo que estábamos revisando en la clase anterior. Yo les había pasado dos documentos que no alcanzamos a revisar, así que lo primero que deberíamos haber hecho es revisar estos documentos, ¿ya? No se los voy a leer yo claramente, pero ustedes seguramente ya están trabajando con su cuaderno muy mateamente y pueden leer los documentos Sociedad del siglo XXI y Viejas y Nuevas Culturas en Europa, ¿ya? Los revisan y tratan de comentar las preguntas de análisis que aparecen ahí en la primera lámina. Estos dos documentos nos hablan acerca de los componentes macrosociológicos que revisamos en la clase anterior, sociedad y cultura. Ya, revíselos y también se los voy a retomar y se los voy a cobrar en la última diapositiva donde aparecen las preguntas que quiero que me contesten en el mail. ¿Ya? Muy bien, ahora sí comienza el tema de la clase de hoy, cuyo objetivo es analizar las teorías sobre la interacción social. ¿Ya? Nos vamos a poner un poco cabezones porque vamos a revisar algunos autores clásicos de la sociología, algunos de ellos muy conocidos, otros quizás no lo han escuchado, pero son tres fundamentales. Eso sí, antes de comenzar, quiero que hagan un ejercicio muy rápido, ¿ya? Pueden leer la instrucción acá, pero quiero que rellenen la tabla con esa pregunta. ¿Quién soy? Es una pregunta muy sencilla, pero las preguntas más sencillas son de repente las más complejas. Completen los casilleros, a lo mejor si les da flojera completar las 20, completen 10, ¿ya? El objetivo es que den varias ideas acerca de esta pregunta. ¿Quién soy? Contesten lo primero que se les ocurre, no lo piensen tanto. Muy bien, la actividad anterior tenía que ver con la configuración de nuestra identidad. Un concepto que revisamos, me acuerdo, el año pasado en el módulo de introducción a la psicología, pero que ahora lo volvemos a retomar porque la identidad es una realidad compleja de construir, ¿ya? Y en ese sentido, quiero que revisen sus respuestas de la actividad anterior y las clasifiquen, ¿ya? Todos esos adjetivos o conceptos que pusieron y que los definían a ustedes mismos, quiero que los clasifiquen en aquellas características que vienen dadas desde la biología versus aquellas que vienen dadas desde la cultura. ¿Ya? Clasifíquenlas y vean cuáles son las que predominan. A lo mejor en sus características que ustedes mencionaron van a predominar características biológicas o en otros casos van a predominar características socioculturales. De cualquier modo, nuestro diferenciado se caracteriza por darle más protagonismo, adivinen a cuáles, obviamente las socioculturales. ¿Ya? En ese sentido quiero que reflexionen en torno a la idea sobre qué importa más en la conformación de la identidad. ¿Son los factores biológicos? ¿Son los factores socioculturales? ¿O son más bien el conjunto de ambos elementos? ¿Ya? También al lado tienen ustedes un texto para profundizar acerca de cómo se construye la identidad en nuestros tiempos. Por favor, revísenlo para poder profundizar en este tema. ¿Ya? Ahora bien, considerando que en nuestra especialidad tenemos que ponerle más énfasis en los factores socioculturales, nuestra identidad se va a formar a raíz de un elemento básico que estudia la sociología y que es la interacción social.
la forma en la cual nosotros los individuos interactuamos los unos con los otros y vamos conformando este entramado complejo, este tejido que llamamos sociedad, ¿ya? Ahí aparecen en el primer recuadro de información todos los elementos que la sociología estudia como factores explicativos de por qué se produce la interacción social. Algunos de ellos son muy fáciles de entender, otros quizás son conceptos nuevos, pero los vamos a ir explicando uno a uno, ¿ya? En el primer elemento podemos considerar la socialización, un concepto que ustedes ya manejan porque lo vimos el año pasado. Aún así lo retomamos y la socialización hace referencia a la interacción que tienen los individuos con su entorno, que puede ser de carácter primario o de carácter secundario. Recordemos que la socialización de carácter primaria son aquellas socializaciones que se producen en la primera etapa de nuestra vida y que tienen que ver con la interacción que se produce en la familia y en las escuelas, ¿ya? Luego, a un nivel secundario, las interacciones se van a producir en otros ámbitos, que van a ser el ámbito laboral o el ámbito de instituciones secundarias que están orientadas más bien hacia objetivos más concretos y de nuestro propio interés. Puede ser la universidad con la carrera que yo estudie, la empresa donde trabajo, la iglesia en la que participo o bien el partido político al que me integro, etcétera, ¿ya? Por lo tanto, la socialización es un factor que se da casi naturalmente en nuestra cultura, ¿ya? En un segundo nivel, otro elemento que interviene en nuestra interacción social es la comunicación. La comunicación que se produce entre los individuos tenemos que analizarla en dos niveles, el nivel informativo y el nivel de interaccionismo simbólico. Suena muy rimbombante o complejo estos conceptos, pero en realidad se refiere a algo muy sencillo. En la interacción social es relevante la comunicación que se da en estos dos niveles. La comunicación informativa, es decir, lo que yo declaro verbalmente de manera explícita, como esto que le estoy hablando a través de este audio, o como lo que le puede decir mediante el habla, mediante la escritura, una persona a otra, o más bien a través del interaccionismo simbólico, que pueden ser todos los elementos paraverbales o pueden ser los elementos simbólicos que todos manejamos, pero que también comunican, ¿ya? Por ejemplo, si a un niño le gusta una niña, podría perfectamente decírselo verbalmente a través de la comunicación verbal, se lo dice, se lo puede escribir en una carta o se lo puede decir verbalmente si es más valiente, pero también se lo puede demostrar a través de ciertos símbolos. Por ejemplo, le podría hacer regalos, por ejemplo, le podría decir un cumplido, algo bonito, podría acercarse a ella teniendo ciertos gestos, siendo amistoso, ayudándola en, en ciertas circunstancias, etcétera, ¿ya? Hay ciertos símbolos que todos manejamos y que también generan comunicación, ¿ya? Eh, Otro ejemplo sobre simbolismo también puede ser quizás la postura corporal, ¿ya? Cuando yo generalmente estoy enojado, cruzo los brazos, frunzo el ceño, y si bien no lo comunico verbalmente, mis gestos, mis símbolos demuestran que yo estoy enojado, ¿ya? O bien cuando quiero ser amistoso con una persona, los tonos de voz también pueden ser diferentes en determinados contextos. Y así una serie de símbolos que todos manejamos. Incluso también el lenguaje de los emoticones nos ayudan también a facilitar esa comunicación a nivel de interaccionismo simbólico. Si recibimos un corazón, por ejemplo, significa que le gusta lo que yo estoy diciendo o le gusto yo, que sé, puede tener múltiples significados, o bien ustedes pueden ver, no sé, a lo mejor cuando reciben la carita con el diablito morado, ustedes saben lo que significa, en fin, ¿ya? Entonces la comunicación se produce en esos dos niveles, en el nivel informativo, que es el verbal, y en el nivel del interaccionismo simbólico, que representa el mundo de los símbolos, ¿ya? Aquello que no se dice, pero que todos manejamos y que podemos captar como mensaje. En un tercer momento tenemos la cultura también como otro factor de interacción social. La cultura nosotros podemos socializarla a través de la reproducción,
cuando yo formo parte de una sociedad y formo parte y comparto la misma cultura en esa sociedad en la que estoy inserto, simplemente la reproduzco. Pero también se puede producir comunicación o interacción social cuando me comunico o interacciono con una persona que tiene otra cultura, ¿ya? Y ahí las interacciones pueden ser de transculturación, donde yo transito o mezclo mis elementos culturales con lo de la otra persona, o cuando se produce aculturación, es decir, cuando yo pierdo mi propia cultura y adquiero la de la otra persona, ¿ya? Ese fue el caso que se produjo, por ejemplo, en la invasión española a América, ¿ya? O la invasión europea a América, o conquista, dependiendo de la mirada historiográfica. Se produce transculturación en algunos grupos culturales a través del mestizaje cultural o la aculturación. Algunos pueblos pierden totalmente su cultura y se españolizan. Por ejemplo, la cultura, los yanaconas, ¿ya? Que se aculturan casi totalmente y se asimilan a la cultura hispánica en este caso. Otro factor relevante es el rol y el estatus social, ¿ya? El rol es la función que cada uno de nosotros cumple dentro de la sociedad. Por ejemplo, ustedes que son estudiantes están cumpliendo el rol de estudiantes. Su rol es estudiar, ¿ya? Su rol es ser hijos, obedecer a los padres. En mi caso, mi rol es ser profesor, enseñarle a las personas historia, ser un referente frente a los alumnos. Y así sucesivamente, todas las personas cumplimos un rol determinado dentro de la sociedad, que no está dado simplemente por nuestro trabajo, sino que también está dado por nuestro género, por nuestra clase social, por nuestro trabajo precisamente, por nuestras posiciones de poder, etcétera, ¿ya? Por otro lado, también tenemos el estatus social, es decir, jerárquicamente qué posición ocupamos dentro de la sociedad. Y eso también tiene que ver con las categorías sociales a las cuales nosotros pertenecemos, porque tristemente, es casi inevitable en cualquier cultura, hay ciertas posiciones jerarquizadas de lo que son los estatus o las funciones que cumple cada uno de nosotros. Por ejemplo, hablando desde el punto de vista de las profesiones, hay ciertas profesiones que tienen un mejor estatus que otras o que otros oficios. Por ejemplo, médico y abogado son dos profesiones que poseen un estatus más alto, mientras que ser profesor no tiene un estatus tan alto, sino que es más bien un estatus medio, frente, por ejemplo, a alguien que no tiene ninguna profesión, que no es un trabajador calificado y tiene un estatus menor. En otro ejemplo, la dicotomía de género. En una sociedad patriarcal, la figura o el género masculino tiene un estatus mayor que el género femenino, ¿ya? También lo podemos ver en las categorías étnico-raciales, por ejemplo, en nuestra sociedad latinoamericana tendemos a ver con una mayor jerarquía o con un mayor estatus aquellas personas que poseen características o rasgos europeos, mientras que aquellas personas que se asemejan o que se asimilan, perdón, a las características más cercanas hacia lo indígena, generalmente las tendemos a posicionar en un estatus mucho más bajo. Son percepciones subjetivas, pero que también tienen que ver en la interacción social, porque dependiendo del rol que yo cumpla dentro de la sociedad o el estatus que yo tenga, es la forma en cómo a mí me van a tratar o cómo yo voy a tratar a los demás, ¿ya? Y eso lo estudia también la sociología y es muy relevante, ¿ya? Y finalmente tenemos la formación de la identidad, ¿ya? Cómo yo me identifico a mí mismo es la forma en la que yo voy a interactuar con los demás también. Mi identidad biológica, es decir, si yo me identifico con un hombre, como una mujer o un intersexual, con mi identidad de género, que es mi identidad subjetiva, y con mi identidad social, las características que yo ocupo dentro de mi entorno. A lo mejor dentro del grupo de amigos yo soy el chistoso, o yo soy el intelectual, o yo soy el ordenado, o yo soy el festero, etcétera. Son unas simplificaciones de la identidad que se generan en la adolescencia. Pero por lo general, mi identidad es lo que yo trato también de proyectar hacia el resto y eso también determina la forma en cómo los demás se van a vincular hacia mí, ¿ya? Todos estos factores explican la manera en cómo nos comunicamos como sociedad y cómo se produce la relación entre individuo a individuo, ¿ya? Ahora bien, además de todos estos elementos que son muy importantes, el punto central de esta clase no está en estos elementos, que sí son importantes que los tengan anotados, pero lo más relevante de esta clase es el peso que ciertas personas le dan a alguno de estos elementos, ¿ya? Así que vamos a revisar a tres grandes autores que hablan acerca de
cómo se produce la interacción social y cómo se construye la sociedad moderna, ¿ya? Y esos autores son el señor Karl Marx, el señor Max Weber y el señor Emil Durkheim. Así que los invito en las siguientes páginas a que revisemos primero una introducción acerca de estos tres personajes y luego a caracterizar el pensamiento de ellos sobre cómo se configura la sociedad moderna. Bien, quiero que hagan esta siguiente lectura que aparece acá, al lado de los monitos, donde tenemos estos tres personajes que les mencioné. Carlos Marx, que aparece al medio, el señor Max Weber, el de barba más oscura, y el señor Emil Durkheim, que aparece con lente y barba blanca. ¿Ya? Lean esta breve introducción de todos modos. Lo vamos a revisar a través de tres canales distintos, porque como son ideas un tanto complejas acerca de cómo se configura la sociedad, muchas de ellas tienen que ver con economía, tienen que ver con filosofía, con historia, se entremezclan muchos elementos explicativos, así que quiero que lo revisemos a través de distintos canales y no solamente a través de mi explicación. Así que le ofrezco esta primera lectura de aproximación a estos tres personajes y luego lo vamos a ir desmenuzando cada uno de ellos y además voy a acompañar cada explicación con un link hacia un video de YouTube que también realiza una explicación sobre estos mismos elementos. Lo considero importante porque también creo que eh, em, es útil escuchar a otra persona explicar lo mismo que quiere explicar uno. De repente tener más puntos de vista que el del profesor es enriquecer el proceso de aprendizaje. Así que lo vamos a hacer a través de estos tres canales. Vamos a hacer la lectura, luego yo les voy a explicar el contenido de cada uno de estos autores y luego ustedes revisan el video de YouTube, ¿ya? Si tienen dudas, claramente yo les recibo sus comentarios en el correo y las vamos resolviendo ahí. Pero hagan esta lectura, por favor. Muy bien, comenzamos con el primer autor, que es el señor Carlos Marx, que es la españolización de este autor alemán, que durante el siglo XIX se interesa mucho por explicar cómo funciona la sociedad postindustrial. Para todos los autores que vamos a revisar a continuación, la revolución industrial va a ser un punto de inflexión porque genera cambios en la forma en cómo las sociedades se comportan, particularmente las sociedades occidentales. Carlos Marx es quizás más conocido por ser el autor más influyente en el desarrollo del pensamiento socialista que va a tener tanto impacto durante el siglo XX. ¿Ya? En algunos casos, Carlos Marx es muy mal interpretado por aquellas personas que quizás no han estudiado tanto su pensamiento. Es una persona tremendamente, por decirlo de alguna manera, se suda al momento de explicar el funcionamiento de la economía capitalista, el funcionamiento de las estructuras sociales derivadas de ese capitalismo y también las posibles vías políticas en las cuales podemos dar solución a esos problemas que nos genera el capitalismo. Bueno, la idea central de Carlos Marx parte desde una teoría del conflicto materialista, ¿ya? Eso suena un poquito raro, pero lo vamos a ir explicando. La teoría de Carlos Marx nos dice que la revolución industrial deja de manifiesto que es posible crear más riqueza a través del capitalismo, pero siempre va a existir una desigualdad intrínseca al modelo social y económico. Esa desigualdad se va a expresar en una tenencia desigual de los medios de producción. Y ahí parte el conflicto que está en la base de la teoría de Carlos Marx. Él nos dice que podemos categorizar a la sociedad en dos tipos de clases sociales. Aquellas personas que podemos llamar burgueses o capitalistas, que controlan los medios de producción, y por otro lado encontramos a aquellos que no poseen los medios de producción, sino que ofrecen su trabajo, su mano de obra, y que él llama proletarios. A partir de esa diferencia, él desarrolla toda una teoría acerca de cómo funciona esta sociedad y por eso se llama materialismo histórico o materialismo y teoría del conflicto, porque las relaciones sociales se van a producir esencialmente por la posesión de lo material, es decir, es una explicación económica de las relaciones sociales. Eso que le acabo de decir es muy relevante, subrayelo en el cuaderno. La teoría de Carlos Marx parte desde una mirada materialista de la sociedad, es decir,
la sociedad se comporta en función de los niveles de posesión que hay sobre los recursos económicos, los que sí tienen los medios de producción y los que no lo tienen, que serían los burgueses o capitalistas y los proletarios. A partir de ahí, Carlos Marx explica una relación de lucha de clases en las cuales el capitalista siempre busca obtener los mayores beneficios económicos de esta relación, mientras que el proletario lamentablemente cae en un proceso de alienación, que vamos a explicar un poquito más adelante, en el cual termina reproduciendo la desigualdad del capitalismo. ¿Ya? En ese sentido, tenemos que revisar algunos conceptos que están en la base de la teoría de Carlos Marx y que aparecen mencionados ahí. Los vamos a explicar en la siguiente lámina. Continuando con la teoría de Carlos Marx, lo primero que debemos hacer es cómo él llega a esta conclusión. A primera vista puede parecer un poco antojadizo establecer que las relaciones sociales tienen una base netamente económica. Sin embargo, Carlos Marx hace un estudio de la historia de la humanidad, eh, por eso les decía que él es muy sesudo, tiene muchos argumentos para poder sustentar sus teorías y parte desde la historia. En el recuadro que ustedes ven a su izquierda pueden ver una especie como de línea temporal donde él categoriza la evolución de la sociedad a partir de 5 momentos clave. Y esos 5 momentos clave tienen que ver con las relaciones que se producen entre los distintos estamentos o clases sociales. Y se va a dar cuenta de que siempre, siempre, sin excepción, ha existido una lucha de clases entre dos categorías sociales, aquellos que tienen los medios de producción y aquellos que no lo tienen. ¿Ya? De hecho, parte la explicación de estos 5 momentos diciendo que en las sociedades tribales, las menos avanzadas, existía un comunismo primitivo, es decir, donde no existía la posesión o el concepto de propiedad privada y las personas interactuaban entre ellas a partir de un comunismo, es decir, compartían los mismos elementos, no existía la idea o no existía la noción de la posesión. Solamente eso ocurre una vez que aparece la agricultura y una vez que los hombres se dan cuenta de que pueden obtener excedentes y que los pueden acumular y que por lo tanto eso puede significar riqueza. Pero en las sociedades tribales eso no existía. La propiedad privada no era un concepto existente aún. Sin embargo, la sociedad evoluciona hacia un segundo punto, donde las sociedades antiguas se categorizan en dos grandes grupos, entre aquellos que son esclavos y aquellos que son dueños de esclavos, los propietarios, ¿ya? Y ahí sí se reproduce a través de la existencia de la riqueza y a través de la existencia de la noción de propiedad, la categorización en estos dos grandes grupos, entre aquellos que son esclavos y aquellos que son sus propietarios, para poder trabajar los recursos que se posean. En un nivel un poco más avanzado, en la Edad Media, la sociedad feudal, la tierra es presentada como el gran recurso que delinea lo que es la riqueza dentro de la sociedad. Y en ese sentido hay dos tipos de categorías sociales. Los que tienen la tierra, que serían en este caso los vasallos, la nobleza, versus aquellos que no tienen la tierra y que de hecho pertenecen a ella, que serían los siervos, ¿ya? También avanzando hacia una tercera categoría, y que es la que plantea que Carlos Marx existe durante la Revolución Industrial y las sociedades postindustriales, la división social se categoriza entre aquellos que poseen los medios de producción, es decir, poseen las maquinarias, y los que no la tienen, sino que ofrecen su mano de obra. En este caso, la dicotomía se va a producir entre burguesía y proletariado. Para él, estas 4 etapas de evolución de la sociedad deberían terminar en algún punto en la eliminación de estas dos categorías sociales o de este enfrentamiento o lucha de clases. La idea de él es que en algún momento esa división se termine y podamos llegar hacia un comunismo donde el concepto de propiedad privada ya no exista y por ende la noción de clases sociales no exista, sino que toda la sociedad esté compuesta de una misma clase social, que en este caso sería el proletariado, que pueda producir, que pueda ser dueño de los medios de producción y a la vez producir a través de su mano de obra para así tener una sociedad de personas iguales. Iguales en derechos e iguales en deberes, no iguales en otro sentido, ¿ya? En la lámina que aparece en la derecha de ustedes podemos ver cómo Carlos Marx explica
el funcionamiento de la sociedad a raíz de esta relación económica, ¿ya? Él, en esta pirámide que ustedes pueden ver ahí, la divide en dos: la infraestructura que aparece abajo y la superestructura que aparece arriba. Parece un poco complejo, pero es muy sencillo. Él nos dice que para explicar la sociedad basta solamente mirar las relaciones económicas. Por lo tanto, él nos dice que la infraestructura, lo más básico que constituye a una sociedad, son las relaciones económicas. Y eso es la infraestructura, es la base de la sociedad, la relación económica. Nos dice entonces que en su momento fue la casa, el que poseía una lanza y un arco, podía tener los medios de producción y eso generaba una igualdad social. Los campesinos, en este caso el arado, la artesanía, los que controlaban la tierra, tenían los medios de producción. Y en tercer lugar, en la sociedad industrial, en la fábrica o quien poseía la maquinaria avanzada, tenía una mejor posición social. Esa relación en las sociedades industriales está en la infraestructura, está en la base de las relaciones. Y de alguna manera las sociedades tratan de institucionalizar estas relaciones, es decir, justificarlas o validarlas, porque es así como funcionan las sociedades. En ese sentido, en la actualidad de Carlos Marx, en el siglo XIX, toda la sociedad necesita regular, validar, legitimar las relaciones desiguales que se producen entre la burguesía y el proletariado. Por lo tanto, Carlos Marx dice que de estas relaciones económicas es necesario validarlas a través de otras relaciones sociales que están en la superestructura, es decir, que están mucho más arriba y que derivan de las relaciones económicas. En este caso, es importante que lo ejemplifiquemos, por ejemplo, en cómo la política, en cómo el marco legal, las leyes, y cómo la moral, nuestra forma de regular nuestros comportamientos, legitiman estas relaciones desiguales entre la burguesía y el proletariado. Por ejemplo, durante el siglo XIX, los partidos políticos que existían tendían a vincularse mucho con las clases sociales altas, como una manera de justificar la posición de privilegio que tenía la burguesía en este tipo de sociedades. Las normas legales también tendían a favorecer el desarrollo económico y a proteger los intereses del empresariado, de eh, los capitalistas industriales, en vez de proteger los derechos laborales de los trabajadores. De hecho, ustedes pueden ver cómo a finales recién del siglo XIX aparecen los primeros partidos que luchan por los derechos laborales de los trabajadores, a raíz del pensamiento de Carlos Marx, claramente. Y también una moral, es decir, una mirada de cómo debe comportarse la sociedad que también legitima estas relaciones de desigualdad social. Por un lado, tenemos ciertas narrativas que explican el por qué hay gente que tiene más recursos y gente que es más pobre. En ese sentido, surge la narrativa, por ejemplo, del esfuerzo. Aquella persona que se esfuerza tiene más recursos, tiene más privilegios porque se esforzó, es producto de su trabajo constante. Sin embargo, aquella persona que no tiene su trabajo, que no tiene, perdón, que no tiene los privilegios de la burguesía y que vive en una condición de pobreza, sería producto de la falta de esfuerzo personal o de la flojera. Hay una narrativa que justifica los privilegios de unos y la falta de privilegios de otro grupo. Así, la infraestructura, que son las relaciones económicas, tiene su correlato o tiene su justificación a través de la superestructura. La desigualdad económica la explicamos o la mantenemos y reproducimos a través de la política, que generalmente favorece a la burguesía, el marco legal, que también favorece al empresariado, y la moral, que justifica las relaciones de desigualdad aceptándolas como algo moralmente válido, ¿ya? En ese sentido, ahí está como la justificación o los argumentos que plantea Carlos Marx para explicar estas relaciones desiguales. Continuando con la explicación de esta teoría de Carlos Marx, es importante también destacar que entonces lo que él hace es explicar todos los problemas sociales no por culpa de los individuos, sino que por culpa de la estructura social que en este caso está determinada por el capitalismo.
En función de eso, él nos dice que el capitalismo es el principal culpable de los problemas sociales y ese problema se va reproduciendo a raíz de este concepto que él desarrolla, que es el concepto de la alienación. Es decir, el proletariado va teniendo o desarrollando un sentimiento de no sentirse capaz de controlar la vida propia o su existencia, porque se ven de alguna manera envueltos en esta espiral de desigualdad que finalmente la superestructura termina justificando y por lo tanto todos llegamos a la noción de que mis condiciones materiales son inferiores porque la estructura o la sociedad es simplemente así. La desigualdad la entenderíamos entonces como algo natural, como algo normal. Y eso es lo que Carlos Marx critica. ¿Ya? ¿Cómo se produce esa aceptación de la desigualdad? Él lo explica a través de ese concepto de la alienación. La gente se siente incapaz de controlar su propia vida o su propia existencia, acepta la desigualdad, ¿ya? Y esa alienación se va a reproducir en distintos ámbitos, ¿ya? Ahí aparece un desglose de 4 formas en las cuales nosotros podemos ejemplificar la alienación. Por ejemplo, él nos dice que la alienación se puede producir en el trabajo, ¿ya? El proletario no participa del proceso productivo, él solamente ofrece su mano de obra y por lo tanto es una persona incapaz de poder tomar decisiones frente al proceso de producción de la cual él es parte y una parte fundamental. Los trabajadores son una parte fundamental de la producción, pero que sin embargo todas las decisiones las toma en este caso la burguesía o el capitalista en este caso. Por lo tanto, hay una escasa participación de los trabajadores en la producción y eso genera alienación. También nos dice que existe alienación respecto de los productos del trabajo, porque lo que se produce desde las manos de los trabajadores es de propiedad del burgués y no de los propios trabajadores. Lo único que ellos aportan es mano de obra, por lo cual reciben una retribución económica que Carlos Marx dice que es muy inferior a lo que deberían recibir en proporción a su participación en la producción. Así que también se genera alienación o descontento producto de esa relación abusiva respecto del trabajo de la mano de obra. También se produce una alienación frente a otros, puesto que el capitalismo lo que promueve más bien es la competitividad de las propias empresas o entre los propios trabajadores, en vez de promover unas relaciones sociales mucho más orientadas hacia el compañerismo o la colaboración. Y finalmente, la alienación se produce respecto del potencial humano, porque el capitalismo lo que hace es finalmente ocupar a las personas, simplemente es como un engranaje más dentro de la maquinaria industrial, es decir, son solamente una pieza de trabajo. Y eso significa que el trabajo en sí mismo no representa ningún potencial, no representa ningún ámbito en el cual el ser humano pueda desarrollarse. Se supone que lo ideal es que el trabajo sea un ámbito en el cual nosotros desarrollemos todo nuestro potencial y nuestras capacidades. Y en el fondo, Carlos Marx critica eso, que el capitalismo lo que hace es denigrar el trabajo, ponerlo en una posición miserable y finalmente dejar a los trabajadores en esa condición, simplemente como una pieza más del engranaje y no como un lugar donde puedan desarrollar su máximo potencial. Esa mirada tan dramática y tan depresiva de la sociedad, según él, tiene una solución, ¿ya? Eh, Hay que erradicar entonces el principal mal que aqueja al capitalismo y a la sociedad en este caso, que sería la diferencia de las clases sociales, la diferencia de las posesiones materiales. Y eso él lo soluciona a través del concepto de revolución. Él dice que de alguna manera los trabajadores deben darse cuenta que existen estas relaciones desiguales y que deben modificar estas relaciones. Y él dice lo siguiente, que aparece ahí en la cita que yo les puse de Carlos Marx. Él quiere demostrar que la existencia de las clases solo va unida a determinadas fases históricas del desarrollo de producción y que la lucha de clases va a conducir casi inevitablemente a una dictadura del proletariado, donde los trabajadores se den cuenta de su situación de no privilegio, de su situación de desigualdad, y finalmente logren abolir todas las clases sociales y transitar hacia el desarrollo de una sociedad sin clases. Es decir, eliminar las relaciones de producción donde unos tienen esos medios de producción y otros no lo tienen, y hacerlo a través de una revolución.
Incluso Carlos Marx llega más lejos y dice que si esa revolución debe ser violenta, pues que lo sea. Ya no tiene ningún tapujo en determinarlo. Asimismo, entonces, para Carlos Marx, el capitalismo es la base para explicar las relaciones sociales en la actualidad. Así, también quiero que revisen el link que aparece en esta diapositiva para que puedan revisar una revisión sintética también de la mirada de Carlos Marx vista desde otro youtuber, ¿ya? Que también puede realizar un aporte a sus apuntes, ¿ya? Continuamos después con otro autor. Bueno, nuestro segundo autor es el señor Max Weber. Max Weber no está de acuerdo con Carlos Marx al momento de decir que las relaciones económicas son lo más importante, sino que él establece más bien que son las ideas, los valores, las creencias, aquello que está en la base más básica, valga la redundancia, de las relaciones sociales. Él nos cuenta que la sociedad se configura más bien a raíz de sus modos de pensar y también como Carlos Marx trata de describir cómo funcionan las sociedades industrializadas luego de la revolución industrial. Y él nos dice que las sociedades industrializadas son muy diferentes a las sociedades que existieron anteriormente y establece una primera categorización. Él nos dice que las sociedades tradicionales se guiaban más bien por la tradición, es decir, transmitían de generación en generación sus propias creencias, sus propios valores, sus propias formas de pensar. Pero que sin embargo, una vez que aparece la industrialización, las sociedades cambian. La tradición ya no es la base para la construcción de las sociedades, sino que ahora lo es la racionalización. La revolución industrial, por lo tanto, lo que trae es una mayor importancia de la técnica, de la tecnología, de la ciencia y de los elementos materiales que tienen que ver con el logro de objetivos concretos. Por lo tanto, las sociedades abandonan sus tradiciones para orientarse más bien por el logro de objetivos concretos, es decir, la racionalidad. Eso es uno de los primeros cambios que él pone de relieve al momento de analizar la revolución industrial y sus efectos, ¿ya? El principal cambio entonces es que lo tradicional, las tradiciones, se reemplazan ahora por una mirada más bien racional de la realidad. En dicho de otro modo, podemos decir que las sociedades modernas o las sociedades más bien industrializadas han abandonado lo sentimental que nos unía como sociedad, nuestras tradiciones, nuestros hábitos, y lo hemos reemplazado por lo tecnológico y por lo científico, ¿ya? Y eso, luego lo vamos a ir detallando más adelante, el centrarnos tanto en lo tecnológico, en lo científico, en lo racional, nos va desencantando de la sociedad, nos va generando una sociedad mucho más fría, mucho más burocrática y donde las personas sienten mucho menos apego al grupo social al que pertenecen, ¿ya? Ahora bien, él claramente, al igual que Carlos Marx, tiene que fundamentar su idea. ¿De dónde saca él que las sociedades industrializadas son mucho más racionales que las de antes? ¿Y por qué la racionalidad es tan importante desde el siglo XIX? Él parte desde una teoría, más que teoría, de un estudio que hizo de la religión calvinista. ¿Ya? Quizás pueda parecer un poco extraño que su estudio esté basado en la religión, pero de a poco vamos a ir entendiendo el hilo conductor que él hace. ¿Ya? Lo que él hace es explicar cómo surge el capitalismo industrial entendiendo sus raíces religiosas. De nuevo, suena muy extraño, pero entendámoslo de a poco, ¿ya? Él nos dice que el capitalismo tiene su base en la religión calvinista. No sé si ustedes se acuerdan, pero la religión calvinista es una de las manifestaciones de los movimientos protestantes que surgen en el siglo XVI. Después de que Martín Lutero escribe las 90 tesis, eh, surge una división de la iglesia cristiana en Europa, de la iglesia occidental cristiana en Europa, y surgen distintos movimientos protestantes. El luteranismo, el anglicanismo, entre ellos también el calvinismo, que se desarrolla particularmente en el sur de Alemania, en Suiza, en Francia. Eh, el calvinismo tiene una visión de la realidad
que es diferente al catolicismo o a las visiones tradicionales de la religión cristiana. El calvinismo propone que la salvación no se puede saber porque todos estamos predestinados a ser salvados o a ser condenados. Esa idea no existe en el cristianismo, solo la tienen los calvinistas. Em, por lo tanto, aquellos que seguían este movimiento religioso pensaban que nuestro destino ya estaba escrito, que Dios ya sabía si íbamos a estar salvados en la vida posterior o si nos íbamos a condenar. Por lo tanto, desarrollaron toda una visión de la realidad en la cual ellos se esforzaban tremendamente por tratar de asegurarse de tener una buena disposición por parte de Dios para ser salvados. Como ellos no lo podían saber nunca, comenzaron a desarrollar una idea acerca de que el bienestar que ellos tienen en la vida terrena, es decir, durante su vida, es un indicador de cuán feliz está Dios con mi propio trabajo y si es una señal de que yo me voy a salvar o no me voy a salvar, ¿ya? Por lo tanto, para ejemplificarlo en términos más concretos, los calvinistas pensaban que mientras mejor les fuera materialmente en la vida, era una buena señal, era como un guiño de Dios para decirles sí, tú te vas a salvar, por eso te está yendo bien en esta vida. Mientras que aquellas personas a las que no le iba tan bien, era también una señal de Dios para decirle, tú estás condenado y no te vas a salvar nunca, ¿ya? eh, a raíz de esta incertidumbre de no saber qué es lo que va a pasar con mi vida, si me voy a salvar o no, Max Weber explica que los calvinistas desarrollaron una ética del trabajo tremendamente fuerte y tremendamente concentrada en trabajar duro, en desarrollar un esfuerzo personal y sobre todo en desarrollar sus capacidades materiales y económicas, como una señal para demostrarle a la sociedad de que ellos estaban siendo elegidos por Dios, que estaban predestinados al éxito y por lo tanto a la salvación. Esa ética él la llamó la ética protestante, la ética calvinista o la ética protestante, ¿ya? Y de hecho le sirve a Max Weber para explicar el por qué las sociedades que son mucho más desarrolladas tienden a concentrarse en aquellas zonas que fueron protestantes. Efectivamente, Europa Occidental y particularmente Europa del Norte, Suiza, Alemania, los Países Bajos, Noruega, Suecia, Dinamarca, el Reino Unido, Bélgica, todos aquellos países donde predominaron estos movimientos protestantes se desarrollaron mucho más rápido y hoy día pertenecen al grupo de países más desarrollados del mundo. A raíz de este desarrollo de una ética del trabajo particular por parte de los calvinistas, ¿ya? Ahora bien, ¿por qué nos interesa esto? Nos interesa porque él dice que a partir de estas ideas religiosas acerca del trabajo, se van racionalizando a partir de la industrialización. Y ustedes pueden ver el recuadro de abajo donde aparecen las ideas de la ética protestante o de la ética religiosa y cómo se transforman racionalmente hacia la idea base que explica el capitalismo. En este caso, por ejemplo, podemos ver que la religión promovía el trabajar duro como un signo de gracia, es decir, como un signo de salvación. Y el capitalismo lo racionaliza como la necesidad de que el trabajo duro exista para poder obtener beneficios de manera constante. ¿Ya? La idea religiosa se transforma ahora en una idea racional que justifica el modelo capitalista. Otro ejemplo, la llamada y los deberes terrenales, es decir, la idea de que Dios me eligió o la idea de que finalmente yo estoy predestinado al éxito o a la salvación, se transforma en una idea racional en la cual yo no debo necesariamente probar mi salvación, sino que ahora lo que me interesa es obtener los beneficios más concretos u objetivos, en este caso el beneficio material. La salvación y la predestinación como el camino de las buenas obras, ¿ya? Las buenas obras por parte de los calvinistas eran el camino para lograr la salvación, mientras que las obras en el modelo capitalista están orientadas para conseguir beneficios concretos, ¿ya? Esa es otra racionalización de esta idea religiosa.
el autoseguimiento y el autocontrol para poderle demostrar a la sociedad de que yo soy una persona laboriosa, una persona de éxito. En el caso de la mirada capitalista se transforma en una mirada orientada hacia el trabajo duro como motor de beneficios. Y la religión calvinista también condenaba el despilfarro y la pereza, la flojera, la consideraba como pecado, y el modelo capitalista le da mucha importancia al trabajo duro y el ahorro, y también genera la narrativa del esfuerzo, en la cual aquellos que se esfuerzan más tienen mayores beneficios de aquellos que no se esfuerzan tanto. Muy bien, entonces esta prueba que presenta, entre comillas, Max Weber de la ética protestante, cómo se transforma en la ética capitalista, él nos dice que las sociedades modernas entonces racionalizan todo. El proceso de racionalización nos lleva a fijar todo a objetivos concretos y a especializar nuestras capacidades para poder obtener los máximos beneficios. Asimismo, la racionalidad, según Max Weber, nos conduce hacia una burocratización de la sociedad. Palabra clave que por favor subrayen en el cuaderno. La burocracia, él nos la explica a través de la idea de la generación de instituciones especializadas que ahora se encargan de obtener los máximos beneficios para la reproducción de la sociedad. Y eso es lo que critica y propone Max Weber. Él nos dice que la industrialización ha hecho que nos convirtamos en una sociedad excesivamente racional y excesivamente burocrática. ¿Cómo vamos a ejemplificar el desarrollo de esta burocracia? Ahí aparece la caracterización de algunos elementos que explican esta burocratización. Por ejemplo, en las sociedades tradicionales, la familia era la institución central que satisfacía todas las necesidades de las personas. Sin embargo, desde la revolución industrial hemos visto cómo se especializan una serie de instituciones y cada una está concentrada en el desarrollo de alguna actividad humana. Por ejemplo, podemos mencionar la escuela, que se especializa en este caso en el ámbito de la educación, ya no en la familia, sino que en la escuela. Los hospitales representan a otra institución que se encarga del cuidado de la salud. Ya no es la familia la que se encarga de la salud, sino que ahora se la derivamos a los hospitales o a los especialistas de la ciencia de la salud. También podemos ver las empresas, la satisfacción de las necesidades materiales y económicas ya no lo hace la familia, sino que ahora podemos elegir la empresa a la cual compramos y donde adquirimos nuestros productos, ¿ya? Esos son ejemplos de cómo las instituciones sociales se van especializando. También las instituciones comienzan a funcionar a gran escala, es decir, comienzan a formar sistemas más complejos. Las escuelas no son entes aislados, sino que funcionan como un sistema educativo completo dentro de un país. O los hospitales también funcionan como un sistema de salud completo dentro de un país, como unas redes mucho más complejas y organizadas de lo que serían siendo instituciones independientes, ¿ya? Asimismo, como las instituciones se van especializando, las personas también lo van haciendo. Los individuos se especializan en tareas o en funciones. Así, por ejemplo, podemos ver que desde la revolución industrial es muy necesario que cada uno de nosotros cumpla una determinada función dentro de la sociedad. Yo, por ejemplo, soy profesor. Algunos de ustedes en el futuro van a ser ingenieros, otros van a ser médicos, otros van a ser, no sé, artistas. Eh, Otras personas serán dueños o dueñas de casa. Otras personas funcionarán como trabajadores no calificados. Y así la industrialización hace necesario que cada uno de nosotros cumpla una función específica dentro de la sociedad y también dentro del modelo capitalista. En ese sentido, también es importante premiar la autodisciplina, es decir, la forma en cómo nosotros respetamos las normas es un medidor de éxito. Esta idea tiene que ver con la generación de normas que Max Weber nos dice que es producto de la excesiva racionalización de la sociedad. Queremos controlarlo todo, queremos regularlo todo y por lo tanto hay normas para todo. En ese sentido, ¿quiénes son las personas más exitosas en este modelo social? Son aquellas personas que siguen todas estas normas, las que cumplen con todos los protocolos, las que cumplen con todas las especializaciones, con todas las leyes. Esas personas
Si logran cumplir todos esos estándares, son las más exitosas dentro de este modelo. No las que rompen las normas, sino que las que las obedecen. Eh, Otro elemento importante para explicar esta burocracia de la sociedad es la nueva conciencia del tiempo, ¿ya? Desde la revolución industrial los tiempos de producción se hacen mucho más importantes y por lo tanto regulamos todo a través de horarios predeterminados. En otras épocas, la noción del tiempo era mucho más aletargada, era mucho más flexible. Nos movíamos en función de los cambios temporales. El día y la noche nos permitían obtener ciertas funciones específicas para cada uno de esos momentos. En el día se trabaja, no hay horario que me regule la hora en la que yo me levanto, la hora en que yo termino de trabajar, la hora en la que como. Eso está desregulado, está a mi arbitrio. Sin embargo, desde la revolución industrial es necesario regularlo todo. Hay un horario de entrada al trabajo, hay un horario de colación, hay un horario de salida. La cantidad de horas que necesito estar en el trabajo está regulada también por leyes laborales, etcétera. ¿Ya? Y asimismo también en otras épocas las estaciones del tiempo también determinaban las acciones que nosotros hacíamos. En invierno hacíamos ciertas actividades, en verano otras, pero en cambio la revolución industrial nos hace formar parte de la maquinaria y tenemos que cumplir las mismas funciones independientemente de si es verano, otoño, invierno, etcétera. ¿Ya? La noción del tiempo es diferente. De hecho, lo podemos ejemplificar de manera como simbólica es la figura del conejo de Alicia en el País de las Maravillas, que está obsesionado con el tiempo. Ahí podemos ver una referencia literaria a cómo la revolución industrial nos controla a través del tiempo, que es una nueva noción y que es un ejemplo de la burocratización de la sociedad. También existe una mayor importancia de la competencia técnica, es decir, ahora lo que más importa o lo que genera más valor dentro de una persona es la labor que cumple dentro de la sociedad y no el origen de la persona, cosa que está en contradicción con lo que decía Carlos Marx. Weber nos dice que lo más importante es lo que hace una persona y no de dónde viene esa persona. Le da mucha más importancia a la función más que al origen. Y eso es un punto de desencuentro con la teoría de Carlos Marx. Y finalmente nos dice que las relaciones se vuelven impersonales. Las relaciones ya no son entre persona y persona, sino que ahora son entre las personas y las instituciones, que son impersonales. Es decir, si bien la puede representar una persona, pero no habla por sí misma, sino que habla por la institución. Ejemplo, cuando tenemos que reclamar por un servicio de electricidad o por el internet que no me llegó bien a la casa. En el fondo soy yo como cliente hablando con la empresa que está representada por la operadora, que seguramente no tiene ninguna culpa del desperfecto técnico que tengo, sino que está representando a su institución empresarial. Asimismo, con este ejemplo pequeño, Max Weber nos dice que ahora las relaciones están más bien impersonalizadas, son más bien entre personas e instituciones y no entre personas. Y ahí a él le da pie para hablar de la deshumanización de la sociedad moderna. Nos dice que finalmente se produce una alienación, tal como lo decía Carlos Marx, pero que no es producto de las relaciones materiales, sino que es producto de la deshumanización de las relaciones. La burocracia excesiva, la regulación excesiva, nos hace que finalmente seamos personas cada vez más deshumanizadas, más burocráticas y que ya no nos comuniquemos entre persona y persona. Eso genera una alienación. Y por lo tanto, él tiene una visión pesimista, depresiva también, al igual que Carlos Marx, de cómo va a terminar esta sociedad. Y él nos dice que al final esta sociedad va a terminar caminando hacia un cúmulo de normas que lo van a regular todo eficientemente y al final vamos a ser cada vez más presos de nuestras propias normas. Si se fijan, Carlos Marx y Max Weber tienen una mirada súper decadente de la sociedad. La sociedad misma genera los propios mecanismos para autodestruirse. Es muy loco pensarlo de esa manera. Por eso mismo también, la misma sociedad se va enjaulando a sí misma y ahí tiene sentido la caricatura que les puse anteriormente. Max Weber encerrado en una jaula. La sociedad misma nos encierra en una deshumanización y en una burocracia excesiva. ¿Ya?
Les dejo una cita de Max Weber para que la analicen y también les dejo un link de profundización para que vean un video. De nuevo, es importante que lo revisen también explicado por otra persona para que lo puedan entender más fácilmente. Y finalmente revisamos a este tercer autor, que es el señor Emil Durkheim, que es el tercer sociólogo que vamos a analizar, ¿ya? Así como Max Weber le ponía atención a las ideas y a la racionalidad, y Carlos Marx le ponía atención a las relaciones materiales, a la posesión de los medios de producción, Emil Durkheim está en desacuerdo con ellos. Y él dice que para analizar a la sociedad hay que analizar a la sociedad misma, ¿ya? Y él nos dice que la sociedad es una estructura que aparece antes que los propios individuos, porque posee sus propias características y su propio funcionamiento. De hecho, los individuos estamos moldeados a partir de las pautas que establece la estructura social. Yo como individuo nazco dentro de una sociedad que ya posee esas pautas y que me las va a enseñar una vez que yo crezca. Y por lo tanto, el individuo está supeditado a la estructura social. Esas estructuras existen antes de que yo nazca y seguramente van a perdurar después de que yo me muera. Por lo tanto, la estructura social es lo que tenemos que analizar como punto central de la teoría de Emil Durkheim, ¿ya? Él nos dice dos elementos clave para poder entender esta existencia de la sociedad como casi como un ser vivo que habita en cada uno de nosotros. Por eso la cita que aparece abajo: amar la sociedad es amar algo más que nosotros mismos y algo en nosotros mismos. Porque la sociedad está por sobre nosotros, es una estructura superior al individuo, pero está tan enraizada en nuestra personalidad, en nuestra individualidad, que la llevamos nosotros cada uno en nuestro interior. Esta idea no es tan romántica, sino que él la explica de manera sociológica, más técnica, ¿ya? Él nos dice que en esta sociedad, esta estructura social, todo tiene sentido, todo, absolutamente todo. A esas cosas que componen la estructura social las llama hechos sociales, ¿ya? Que es un concepto que no vamos a profundizar. En el video que les puse ahí pueden ver una categorización de los hechos sociales, pero para este caso no tiene mayor importancia. Los hechos sociales son aquellos elementos que componen a la sociedad, que pueden ser objetivos o subjetivos, ¿ya? Eh, los hechos sociales son todo lo que ocurre dentro de una sociedad y todo lo que ocurre dentro de una sociedad tiene sentido. Por ejemplo, un hecho social es el Estado, ¿ya? Las sociedades forman un Estado para poder gobernarse y regularse de manera mucho más eficiente, y eso es un hecho social y tiene sentido porque así funciona mejor la sociedad. La familia es una institución, un hecho social que sirve porque es el grupo de resguardo primario para el desarrollo de los seres humanos. Asimismo, incluso aquellos elementos negativos, los hechos sociales que por lo general consideramos como negativos, él le encuentra un sentido. Por ejemplo, la existencia del delito. Él de hecho estudia esa situación dentro de las sociedades industriales y considera que el delito cumple una función dentro de la estructura social. Y nos dice que si no existiera el delito, no podríamos ser conscientes de las normas que lo regulan. Necesitamos conocer qué es un delito para poder estar conscientes y respetar las normas que nos propone la estructura social, o que más que proponernos, nos impone la estructura social. Por lo tanto, una primera idea de él es que la sociedad se superpone al individuo y que también la existencia de hechos sociales, todos estos hechos sociales tienen un sentido para que la estructura social se mantenga, ¿ya? Otro elemento importante dentro de su teoría es establecer que los seres humanos, que los individuos, somos seres insaciables, es decir, casi como la teoría freudiana del ello, somos como seres que buscan su propio placer, su propia persona, su propia seguridad, satisfacer sus propias necesidades sin control. Y Durkheim nos dice que, por lo tanto, la sociedad funciona como un ente regulatorio. Nos establece un sistema de normas que regulan nuestro comportamiento para evitar que nosotros nos, nos hundamos a nosotros mismos. En ese sentido, Emil Durkheim es más bien amigo de las normas,
al contrario de Max Weber, que las condenaba y las criticaba por la excesiva burocratización, Emil Durkheim dice que las normas son necesarias porque hace que los individuos de alguna manera se enrielen dentro de esta sociedad y la pueda mantener a lo largo del tiempo. Un ejemplo que él presenta para poder hablar y sustentar esta idea de que las normas son importantes es lo que él propone respecto de el ejemplo de las estrellas de rock o de la población juvenil, que es la población que por lo general tiende a salirse de la norma y que está mucho más expuesta a aquellas situaciones de anomia. La anomia son situaciones de descarrilamiento o de mal funcionamiento de un individuo dentro de una sociedad. Por ejemplo, la estrella de rock es mucho más susceptible a caer en la drogadicción, a caer en los excesos, puesto que se aleja de las normas sociales. Los adolescentes pueden caer en situaciones que tienen que ver con la violencia, la criminalidad, eh, y eso tiene que ver con la falta de regulación. Por lo tanto, Emil Durkheim dice que las normas son tremendamente importantes para poder mantener a la sociedad bien estructurada y mantenerla a lo largo del tiempo. Y desde ahí viene la crítica a las sociedades industriales, ¿ya? Carlos Marx decía que la sociedad industrial pone de relieve la desigualdad. Max Weber decía que nos hacía ver o tener una mirada excesivamente racional de la realidad. Emil Durkheim nos dice que la revolución industrial nos hace cambiar nuestra manera en la que las sociedades se comportan. Y en ese sentido, las sociedades postindustriales, después de la revolución industrial, generan mayor libertad para las personas, cosa que no le gusta al señor Durkheim. Recuerden que él es amigo de las normas. Para él, la industrialización ha generado una mayor libertad para las personas para poder comportarse como quieran. Y eso ha generado un aumento de las situaciones de anomia, es decir, de desregulaciones de la sociedad. La delincuencia, la criminalidad, la violencia, el delito, eh, la drogadicción, la soledad, etcétera. Todos aquellos elementos que no contribuyen a la convivencia social se ven potenciados producto de la excesiva libertad que trae la industrialización. Eso claramente está en contradicción a lo que decía Max Weber. Ahora bien, el señor Durkheim también lo explica de manera mucho más metodológica. Él nos dice que este cambio se produce por una razón fundamental. Y a esto quiero que le pongan atención porque es la base fundamental de la teoría de Emil Durkheim, ¿ya? Él nos dice que esta evolución desde las sociedades antes de la revolución industrial, preindustriales, a las sociedades industriales, se produce porque hemos modificado aquellos elementos que nos unen como sociedad. Antes de la revolución industrial, los lazos que nos unían estaban formados por la moralidad. Teníamos una moralidad compartida. La sociedad se mantenía porque todos más o menos compartíamos ciertas nociones sobre lo que era lo bueno, lo malo, lo moral. Y por lo tanto podíamos consensuar, castigar a aquellas personas que se salían de esas regulaciones morales. Esas personas que no siguen las normas y que representan un peligro para la mantención de la sociedad tal como se conoce. Esa forma de mantener a la sociedad cumpliendo las normas, teniendo un consenso moral y castigando a aquellas personas que se salen de la norma, a él le surge nombrarla con un concepto clave, que es el concepto de solidaridad mecánica. Es decir, las sociedades preindustriales, antes de del desarrollo de la industrialización, tendían a pensar que formaban parte de una sociedad comunitaria donde todos se pertenecían el uno al otro, había un consenso moral. Y ese consenso moral se rompe con la industrialización, que ofrece mayor libertad de pensamiento, pero también trae una mayor racionalidad en el comportamiento humano. Las sociedades industriales para él funcionan con lazos que ya no están basados en el consenso moral, porque ya cada uno tiene su propio pensamiento y está bien eso en una sociedad industrial. Ahora lo que nos une como sociedad
es la especialización de nuestras labores o de nuestras funciones. Y eso hace que seamos una sociedad cada vez más bien interdependiente. Cada vez nos necesitamos más los unos a los otros porque nuestros trabajos son cada vez más especializados. Eso significa que yo ya no me puedo aislar de la sociedad si es que no pienso igual que el resto. Ahora lo moral no es lo relevante, según Durkheim. Ahora lo relevante es la función que yo cumplo dentro de la sociedad. Por lo tanto, mientras más especializado es mi trabajo, más funcional soy a esta sociedad. A eso él lo llama una solidaridad orgánica. Es decir, nosotros somos interdependientes funcionales. Para que esta sociedad se mantenga, necesita que yo participe de ella a través de la especialización de mi función. Por ejemplo, mi función especializada, según la teoría de Emil Durkheim, es ser profesor. Como yo me especialicé en ser profesor, la sociedad me necesita a mí para contribuir al sistema educativo, pero también yo necesito al resto, porque como yo me especialicé siendo profesor, yo por ejemplo no sé hacer ningún trabajo de gaffiter, ¿ya? Voy a necesitar a alguien que se haya especializado en ese tema. Em, yo no soy abogado, así que cuando tenga algún problema legal, voy a tener que recurrir a un abogado. Yo claramente no soy una persona muy artística, así que cuando quiera entretenerme o cuando quiera desarrollar alguna actividad de esa índole, voy a tener que recurrir o a un cine, voy a tener que recurrir, no sé, a comprar un disco, bueno, ya no sé, compran disco, descargar un MP3, etcétera. Pero yo necesito al resto que ha desarrollado su propia especialización. Por lo tanto, ¿qué es lo que une a la sociedad? En resumen, lo más importante de esto, ¿qué es lo que une a la sociedad? Antes de la industrialización, lo que los unía era la moralidad, el consenso moral, las normas. En cambio, en la sociedad industrializada, lo que nos une es la interdependencia funcional, la especialización de nuestro trabajo. ¿Ya? Así, la teoría de Durkheim, distinta a la de las demás, le pone mucho más énfasis a la sociedad como estructura, es decir, la sociedad que está por sobre los individuos y qué es lo que la mantiene unida. Si antes era la moralidad, ahora va a ser la interdependencia funcional o la especialización de nuestras funciones dentro de esta sociedad. Les dejo el link para que lo puedan revisar y también les pido que lo comparen con los otros caballeros que hemos revisado, con Carlos Marx y con Max Weber, ¿ya? Eso. Muy bien, y para finalizar esta clase, las preguntas de reflexión. Les repito que por favor reenvíenmelas como respuesta a el mismo correo en el cual yo les mando este material para así tener todas las respuestas en un mismo hilo, ¿ya? La idea es que vayamos revisando las preguntas que fuimos haciendo a lo largo de la clase y bueno, la última es de opinión personal, ¿ya? ¿Qué nuevas transformaciones se vislumbran en la sociedad moderna y qué elementos culturales parecen ir desapareciendo de nuestra cultura? ¿Qué elementos nuevos aparecen? Esas preguntas se responden con los textos del inicio, ¿ya? En los que ustedes ya tenían pegados en el cuaderno. Tercera pregunta en este caso, ¿qué importa más en la conformación de la identidad? ¿Los factores biológicos o los factores socioculturales? La idea es ahí que ustedes comenten con su opinión personal y también en función de la primera actividad que les pedí que hicieran. ¿Qué elementos predominaron cuando ustedes se definieron a sí mismos? ¿Ya? Y finalmente, esta clase fue más bien teórica y fue más bien sesuda respecto de la contribución de estos tres grandes autores. Así que más que reflexionar sobre la teoría de cada uno de ellos, quiero que ustedes piensen también con quién se identifican más, desde la mirada de Marx, de Weber o de Durkheim, ¿ya? Respecto de cómo funcionaría la sociedad. Si están de acuerdo con alguno de ellos, si no están de acuerdo con ninguno, que me lo comenten. Si se sienten más bien marxistas, si se sienten weberianos o si se sienten durkheimistas, coméntenlo por favor en la respuesta al correo. Espero que tengan una feliz cuarentena y que no dure tanto, ¿ya? Así que eso, nos vemos. Ojalá.